Carísimos hermanos de la Iglesia de Dios Israelita, amistades que están con nosotros, reciban ese caluroso de paz a vosotros. Seamos todos bienvenidos a este santo lugar en el cual el eterno Dios ha preparado para que le honremos y le glorifiquemos. Vamos a cantarle al Todopoderoso y lo vamos a hacer en las Sagradas Escrituras. Salmo 126. Cuando Jehová hiciere tornar la cautividad de Sión, seremos como los que seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se henchirá de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos en el austro. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa simiente, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Amén. Tomen sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a cantar otra preciosa alabanza. Luego, después de esta alabanza, nos uniremos en una oración. Alabanza número 112 de nuestro signario. A solas al huerto. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud de paz con Jesús estoy, oyendo a un sordo
que tan solo se oye esa voz de amor, e inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que soy yo, dice, seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré, con él encantado yo estoy, aunque en todo lleguen las sombras, más me ordena ir que a escuchar yo voy, su voz doquier la pena está. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que soy yo, dice, seré, y el encanto que hallo en él ahí, con nadie tener podré. Bien, mis queridos hermanos, como ya lo había anunciado, les ruego me acompañen a hacer una oración. Oremos, hermano. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de esa agua viva, esa agua que salpica para vida eterna. Bondadoso, sublime y eternal Padre Celestial, que mora en ese trono de luz inaccesible, donde a su diestra está su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y aquellos seres que constantemente le sirven. Buen Dios, aquí estamos en su santo tabernáculo, dándole la honra y la gloria. Agradecidos por esta reunión tan preciosa, por cada uno de mis hermanos que pudo hacerse presente a este hermoso lugar. Suplicarle, eterno Dios, que así como ha estado con nosotros, instruyéndonos, llenándonos de su Santo Espíritu en el trayecto de la mañana y parte de la tarde, que siempre, buen Dios, usted derrame sobre todos y cada uno de nosotros esas bendiciones y que nos llene de su gozo, de su amor, de su poder, y que la estancia en este lugar sea grata hacia sus ojos, hacia su divina presencia. Por favor, eterno Dios, permita que por medio de esta oración podamos tocar los bordos de sus oídos y que usted pueda responder a nuestras peticiones. Ayúdeme, eterno Dios, con el desarrollo de las alabanzas. Así también ayude a mi hermano que posteriormente traerá el consejo divino. Buen Dios y Padre, estas súplicas y favores las hacemos todos en conjunto, esperándolas recibir bajo los méritos de su Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos.
Bien, mis queridos hermanos, luego de que cantemos esta preciosa alabanza todos juntos, daremos el espacio a nuestro hermano expositor de la palabra. Para ello vamos a entonar la alabanza número 70. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré. Cuando venga su reino el Señor, sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, cuando venga su reino el Señor. Sembraré corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré, mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré, cuando venga su reino el Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, rogaré a nuestro hermano José Marilla, quien nos deposite en la mano del Eterno, para que luego posteriormente pase a este lugar nuestro hermano expositor de la palabra, nuestro hermano Pinto. Amén. Gracias, hermano, por el privilegio que ahora, pues, en este lugar vamos a platicar con el Señor. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Buen Dios, que habitas en las alturas de los cielos, en esta hora, Señor, en que nos encontramos reunidos, para así darte las gracias, Señor, por la bondad que tuviste, por el favor que hiciste, Señor, de encaminarnos hasta este lugar y estar con tus hijos, Señor, y sentirnos como un solo hombre. De esta manera, Señor, no tenemos cómo pagarte las grandezas que tú hiciste, Señor, cuando tú nos llamaste a tu seno de gracia. Por ello es que hoy te rendimos gracias, Señor, dando un testimonio más, que en este lugar, Señor, que tú pronosticaste, y en los lugares que también están llevando a cabo, Señor, este cierre de este santo día, te ruego, Señor, que al salir de este lugar, tú nos bendigas los 6 días de la semana, Señor,
y estés en todo momento, en todo segundo, Señor, de nuestra vida. Y que tú seas el único, Señor, que mientras reposamos, Señor, y descansa este cuerpo, la lámpara, Señor, estará encendida. Señor eterno, bendice en grandemente, pues, tu Hijo, que en esta hora, Señor, llevará el reflejo de tu palabra para que podamos seguir desde ya, Señor, y no olvidar de lo que tú nos encomendaste. Tú nos encomendaste que, estando en el trabajo, estando en casa, andando en el camino, andando, Señor, en los lugares que tú nos has de ayudar, tú nos encaminarás, Señor, y no nos apartaremos ni a diestra ni a siniestra, Señor, para poder llevar a cabo y no olvidar lo que tú habías dicho. En esta hora, Señor, depongo estas palabras esperando que cuando vayamos cada uno por nuestros hogares, sean pues dignos. Y seamos dignos, Señor, de encontrar eso que hemos alcanzado por medio de tu palabra en este grandioso día. Que en vez de pensar otra cosa, pensemos lo que hoy escucharemos. Un reflejo, Señor, que será como luz, como una antorcha, Señor, que servirá para nuestro diario vivir, Señor, en todo momento. Así pues, Señor, te pido que también vayas con nosotros, Señor, hasta llegar a nuestros hogares. Bendice mi hijo, Señor, que anda este vehículo. Llénanos de tu gracia, Señor, para que vayamos alegres. Los segundos que hemos estado, Señor, con tus hijos, sean para bien. Gracias, muchas gracias, Señor. Te lo hemos venido a suplicar en ese nombre bendito, que es a saber, nuestro buen Salvador, Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Ahí estamos, muchas gracias. Mis apreciables y amados hermanos en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, amistades si estuvieran con nosotros de manera presencial, como nuestros hermanos y amigos que nos ven de manera virtual, reciban todos ese fraternal saludo de paz a vosotros. Tengan la bondad de acomodarse. En esta preciosa tarde del día santo del Señor, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Ella viene a llenar nuestro hombre interior. Ella viene a corregir aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. Y por eso es que constantemente el Señor nos está hablando para corregir nuestras cosas que no están bien. Seamos bienvenidos, vamos a utilizar unos minutos, tenemos quizás una media hora. A ver, ¿cómo estamos? Tenemos unos minutitos para poder hablar de la palabra de nuestro Dios. Voy a pedirles, hermanos, que busquemos en el capítulo 6 del libro de Mateo. Hoy vamos a hablar acerca de el perdón. Y de repente, hermano, ¿y por qué del perdón? Porque, hermanos, es necesario saber cada cuánto o cómo debo aprender a perdonar a mi prójimo y cuál es mi condición si no lo hago. Es necesario, hermanos. De repente se ha visto grupos de personas que cuando se acerca la solemnidad del Señor, la Pascua, dicen, hermanos, la Pascua ya está cerca, así es de que voy a pedir que pasen y se reconcilien. Hermanos, si el perdón debe ser
no cada un año, ¿verdad? Debemos perdonarnos los unos a los otros y esto debe ser constantemente, hermanos. Les dije, libro de Mateo en su capítulo 6. Si gustan un momentito de pie. Mateo capítulo 6 y vamos a leer versículo 14 y versículo 15. Dice, porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonareis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará, ¿cómo dice? Vuestras ofensas. Descansen. Mis hermanos amados, al escuchar estas palabras, esto es bien sencillo, ¿verdad? Bien fácil, ¿perdonar? No, hermanos, no es fácil. Pero al escuchar, al leer estas palabras que son bastante fuertes, acabamos de leer que nos dice la palabra de nuestro Dios que si perdonamos a los hombres sus ofensas para con nosotros, dice que vuestro Padre Celestial también nos va a perdonar. Pero si no perdonamos, tampoco Él nos perdonará. Y eso vuelve el término perdón algo esencial, algo necesario, algo vital en el camino hacia la vida eterna. Porque ¿de qué nos sirve militar, caminar, peregrinar con la iglesia? Pero si en nuestro interior va una raíz de amargura que nos está robando la bendición, pues tampoco estamos haciendo mucho por alcanzar la salvación. Porque de repente nos ponemos a pensar, ¿qué es perdón? Perdón, yo por ahí buscaba un comentario, por acá lo anoté, dice, perdón es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Y cuando lo vemos desde ese punto, tendríamos que autoanalizar nuestro interior si verdaderamente estamos perdonando de una buena manera a nuestro prójimo. Porque de repente alguien dice, yo ya lo perdoné, pero que lo olvide, no lo olvido. Yo ya lo perdoné, pero no me da ningún deseo ni de saludarlo. ¿Es perdón ese según el comentario que hemos leído? Nos falta. Porque es cierto, y esto a fuerza de ser sinceros, es cierto que cuando una herida es abierta, a veces, y lo hemos dicho, para poder dañar a nuestro prójimo o que nuestro prójimo nos dañe a nosotros, ¿cuánto tiempo creen que necesita para hacer un daño en nuestra vida? ¿O necesitamos nosotros para dañar a nuestro prójimo? A veces son segunditos, a veces dañamos sin palabras, a veces son palabras, a veces son acciones, pero para hacer un daño pueden ser términos de segundos. Pero para que esa herida que causó mi ofensa sane, Dios mío, a veces puede pasar un periodo de tiempo largo. Algunos dicen se necesita toda una vida para poder perdonar esa ofensa, depende el grado de ofensa que haya sido. Hermanos amados, de hecho pues estamos cerca de una solemnidad. Y está, hermano, para que analicemos nuestra vida y pensemos cómo está nuestro interior. Si hay alguna herida allí que no ha sido sanada, si hay alguna raíz de amargura en nuestro interior que no nos deja caminar, no nos deja avanzar, no nos deja progresar en el campo espiritual, pues
Hay que pedirle al Señor que sea Él quien sane esa herida. Porque perdonar es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida y no guardando ningún tipo de resentimiento ni rencor. Eso es el verdadero perdón. Y si queremos nosotros pensar, lo que sucede es que lo que me hicieron fue algo grave. Pensemos en lo que nosotros hicimos para con el Señor y Él nos ha perdonado. Pensemos si realmente nuestras acciones merecían un castigo severo o era algo sencillo. El Señor nos ha perdonado. Y ahorita acabamos de leer que la palabra de Dios dice: porque si perdonareis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Y eso es más que suficiente, motivo más que suficiente para luchar, esforzarnos y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar de la mejor manera, para poder ser perdonados de parte de nuestro Dios. La contraparte es que si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre nos va a perdonar nuestras ofensas. Así que pienso, ¿vale la pena? O pregunto, mejor dicho, ¿vale la pena esforzarnos por perdonar? Vale la pena. Y tendríamos que, porque si todavía en nuestro interior hay una raíz de amargura, hay un rencor, hay un resentimiento en contra de, nos falta todavía que dar ese paso del perdón. Nos falta todavía. Hermano, pero ¿de qué me sirve? ¿En qué me ayuda? Pues algo hemos dicho ya. ¿En qué me ayuda el perdón? Me ayuda a poder recibir perdón yo también. Debo aprender, y alguien dijo algunas palabras y dijo, es necesario aprender primero a perdonarnos a nosotros mismos para tener paz. Porque a veces hay acciones que yo he escuchado gente que dice, realmente lo que yo hice no me lo perdono. ¿Ya han oído eso? Cuando han actuado sin el conocimiento, cuando han hecho algo sin antes primero meditarlo, pensarlo, cuando se han emitido palabras y hemos ofendido a nuestros hermanos, hemos ofendido a nuestro prójimo, a nuestra familia, pero fueron palabras que salieron un poco golpeadoras, hirientes, pero hasta después las analizamos, realmente hice mal. Y hay gente que dice, no me perdono lo que yo hice. Primero hay que aprender a perdonarnos a nosotros mismos. Porque, mis hermanos amados, ¿qué ha de pasar si nosotros no nos perdonamos, si nosotros no aprendemos a perdonar? Ese rencor, ese resentimiento que puede haber en el interior de nosotros, nos está robando todo, hermanos. Nos está robando la bendición, nos está robando incluso la comunión con nuestro Dios. Veamos un pasaje de la Escritura, hermanos, para que pensemos qué hay si en mi interior hay una raíz de amargura. Marcos capítulo 11. Libro de Marcos capítulo 11 y vamos a leer versículo 26. Dice libro de Marcos capítulo 11 versículo 26. Porque si vosotros no perdonareis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Dice el versículo 27. Y volvieron a Jerusalén y andando por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos. Voy a leer, creo, el versículo 25. Dice, y cuando estuvieres orando, este es el que quería leer primero, leí el 26, era el 25, dice, y cuando estuvieres haciendo ¿qué cosa? Orando. ¿Qué es la oración, hermanos? La oración, ¿me dijeron?
La oración es esa plática que tenemos con nuestro Dios. Es una plática muy bonita con nuestro Dios. Y dice el 25, y cuando estuvieres platicando con Dios, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Si estás platicando con Dios, perdonad si tuvieras algo, si tenéis algo contra alguno. ¿Por qué, hermanos? Porque si no perdonamos y estamos platicando con Dios, pues ese ambiente o eso que hay en nuestro interior, ese rencor, ese resentimiento, nos está robando la comunión con nuestro Dios. Y no podemos venir delante de Él y traer nuestro presente, porque la Biblia nos dice que si yo vengo delante del Señor y traigo mi presente delante de Él, y allí estoy y me recuerdo que mi hermano tiene algo contra mí, ¿qué debo hacer? Tengo que dejar allí mi presente e irme y ponerme en comunión primero con mi hermano para que ese presente sea recibido de parte de Dios. No está fácil. Y acá casi nos dice lo mismo. Si estás en una intimidad con Dios, en una plática con Dios, perdona a aquel que te ha hecho mal, porque si no lo haces, tampoco Dios te va a perdonar. Y dije, y perdemos esa comunión con nuestro Dios. Voy a abrir paréntesis y leía por allí, revisando yo el material, leía por ahí una historia o una como anécdota. Y decía, había una persona muy ordenada en casa, muy ordenada, una casa bien aseada, pero de repente un día que llega, empieza a sentir un mal olor. Y dijo, ¿y este mal olor qué es? ¿Qué es este mal olor? Y empieza a buscar, quizás dijo, los niños han dejado trastes sucios en el cuarto, empezó a buscar, no habían trastes sucios. Quizás mi esposo dijo, en el cuarto ha dejado calcetines o ropa tirada y se fue a buscar, no había nada. Y empieza a buscar y no hallaba qué era el mal olor que se sentía en aquel lugar. Cuando al final, cuando llegó la hora de preparar la cena, dice la anécdota, abrió la refrigeradora y ¿qué creen? De ahí salía el mal olor. De ahí salía. De aquí dijo, empezó a revisar, tenía bien organizado todo y empezó a buscar. Allí estaba un recipiente que tenía una comida demasiada viejita ya, antigua de estar allí, y se había arruinado. ¿Qué pasa a las hermanas que hacen ese trabajo bien importante? ¿Qué pasa si ustedes no están revisando constantemente su refrigerador, sacándole lo que está bueno, lo que no está bueno? ¿Qué pasaría si pasaran un subaño sin limpiarlo? ¿Qué creen? Empezaría eso a tener un olor insoportable, porque habrían allí cosas que no sirven ya. La comparación. ¿Qué hay, hermanos, si nosotros en nuestro interior no estamos constantemente quitando, sacando todas aquellas cosas que delante de Dios no son agradables? Y dentro de ellas están, como dije antes, los famosos resentimientos, el famoso rencor en contra de nuestro prójimo. Si no arrancamos eso de nuestro interior, hermanos, ¿qué creen que va a ser lo que nosotros vamos a emanar delante de Dios? ¿Va a ser aroma agradable?
No, hermanos, no va a ser algo agradable delante de Dios. Dice el hermano José María, bueno, va a haber un olor a muerto allí, porque vamos a estar vivos, pero vamos de manera espiritual, no hay comunión con Dios. Entonces, mis hermanos, vale la pena, dije ya, el estar autoanalizándonos y pidiéndole al Señor, porque muchas veces estas cosas no son sencillas, no son fáciles de decir, voy a perdonar. Es con la ayuda de nuestro Dios sacar todos aquellos resentimientos, todos aquellos rencores que puedan haber en nuestro interior por alguna ofensa que nos han hecho. El Señor nos lleva más allá y Él nos dice, aunque tú no sientas algo en contra de tu hermano, pero si ves que tu hermano te empieza a evitar, empieza a verte de una manera mal, por algo ha de ser, por algo. Si ves o sabes que tu hermano tiene algo contra ti, eso lo hemos entendido, ni siquiera dice si tú tienes algo contra tu hermano. Dice si tu hermano tiene algo contra ti, ve y pídele perdón, ponete a cuentas, reconciliate con él. Nos lleva a ese nivel, a un nivel que necesitamos dejar todo nuestro egocentrismo para poder alcanzarlo, hermanos. Pero, vuelvo a repetir, vale la pena. Si queremos alcanzar el perdón de Dios, la misericordia de Dios, sus bendiciones, vale la pena revisar qué hay en nuestro interior y sacar aquellos resentimientos antiguos que puedan haber. Esforzarnos por dejar esas cosas que nos están robando la bendición. Vale la pena. ¿Cada cuánto, hermano, tengo que hacerlo? Debe ser todo el tiempo, hermanos. Todo el tiempo. Y de repente por ahí preguntaban, Señor, le decían, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Si dentro del grupo, dentro de este grupo, hermanos, decía un hermano, es un grupo pequeño, pero como todos tenemos diferente temperamento, todos tenemos un mismo objetivo, porque si yo pregunto, el objetivo de estar acá es luchar por nuestra salvación, pero todos tenemos un temperamento diferente, tenemos una manera de ver las cosas diferentes, y ahí vamos moldeando con ayuda de Dios nuestros malos hábitos, dejando nuestros malos hábitos. Pero mientras tanto, en ese cambio cambio paulatino que llevamos, estamos dañando a medio mundo. Estamos haciendo ofensas a nuestro prójimo. Y de repente... Imagínense. ¿Sí? Entonces, claro. Claro. Entonces, mis hermanos, pues la lucha ahí está. La lucha no es fácil. Hablar del perdón es una de las cosas más difíciles que hacer. Pero perdonar como debe ser, porque el perdón como debe ser es olvidar totalmente la ofensa que me han hecho, olvidarla totalmente. Amén. Bien, mis hermanos, y precisamente el comentario que nos hacía nuestro hermano José María es importante. Lástima que en la grabación no sale, hermano. No salió. Por comentarle, hermano José, este mensaje está siendo también grabado. Y los comentarios que se oyen fuera, pues no los logra captar el micrófono. Entonces, pero sí es importante, ¿verdad? Es importante que nosotros en nuestro caminar, bueno, de hecho, ahí vamos dejando esa pasada manera de vivir,
ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, pero mientras vamos dejando esa pasada manera de vivir, peligroso también, vamos dañando a nuestro prójimo. Entonces, nuestros hermanos también van aprendiendo a perdonarnos y así vamos, perdonamos y nos perdonan y ahí mismo vamos avanzando en el camino de la vida. Hermanos, dice en el libro de Efesios, en su capítulo 4, Efesios capítulo 4, y dice el versículo 26, airaos. ¿Qué es airarse, hermanos? Enojarse. O sea que sí podemos enojarnos, hermanos. Es que es inevitable. Es inevitable. En el ser humano somos carne. Y por muy pacíficos que seamos, hay un momento en donde algo hace que nos podamos airar. ¿O no, hermanos? Hay algo. Entonces, pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, ¿qué versículo se estaba leyendo? 26, dice, airaos y no pequéis. Te podés enojar, pero no, por decirlo de esta manera, pero no cruces la barrera de lo normal. Porque de repente hay enojos que hemos visto que pasan la barrera. Van más allá y deja uno mucho que desear. No cruzar la barrera. Airaos, pero no pequéis. Y luego dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, ¿y esto de que no se ponga el sol, qué quiere decir? Bueno, si el sol ya se va a poner, ya estamos casi a final de día. Y a eso se le llama, ya se puso el sol o se ocultó el sol. Que no se oculte el sol. Yo siempre les he dicho, yo he escuchado comentarios de alguien que dice, no, pues ahí lo que está diciendo también es, no está hablando de este sol materia, está hablando del sol de justicia. Algunos por justificar, ¿quién es el sol de justicia? Está hablando del Mesías, dice, del sol de justicia. Ahí lo que te está diciendo, airaos, enojate, no pequéis. Y si te quedaste un poquito resentido, problemado, que no venga Jesucristo y que te encuentre en esa situación. Me da tiempo. ¿Y que acaso sabemos cuándo viene el Señor? Pues? No sabemos. ¿Y que acaso también sabemos cuánto tiempo vamos a vivir? ¿Y qué hay, hermanos, si yo me enojé y guardo un resentimiento hoy, pero no perdoné inmediatamente? Y el final de mi vida llegó y yo dormí en esa condición, con un resentimiento en contra de mi hermano. Ya lo vimos, que si yo no perdono, tampoco mi Padre Celestial me va a perdonar. Y si en esa condición llegó el final de mi vida, decía un hermano, ¿qué de mí? ¿Te recuerdan? ¿Qué de mí, hermanos? Si en esa condición me encuentra el Señor. Porque para todos, y esto es lo que hemos explicado siempre, el final de nuestra vida es como que el Señor haya venido, porque vamos a despertar, si hicimos bien, si alcanzamos la salvación, vamos a ver al Señor venir con sus santos millares, vamos a resucitar en la primera resurrección, y si no, pues esa es otra historia. Así que mis hermanos, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Sea el sol de justicia, no sabemos a qué hora viene él, ni cuándo, no lo sabemos. No sabemos en qué momento nos va a sorprender la muerte. Así es de que debemos aprender a perdonar lo más pronto posible. ¿Qué dice el versículo 27? Ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermanos, cuando el enemigo ve que un hijo de Dios se enojó, habló en contra de,
ofendió quizás ya con su enojo, cayó en pecado, porque se airó y pecó, y ofendió a su prójimo. El diablo, ¿qué creen que dice? El diablo dice, este es el momento. Y es el momento cuando encuentra vulnerable a aquel hijo de Dios, porque en ese momento ese hijo de Dios se ha quitado su armadura y se encuentra vulnerable. Y es el momento que el enemigo aprovecha. Y aquí dice, no le des lugar al diablo. Es el momento que el enemigo aprovecha para destruir. Y ese momento de enojo puede ser que aproveche para destruir a la familia. Hay muchas familias que se han destruido y ha sido por un momento de pleito entre familia. Hubieron palabras hirientes, hubieron ofensas verbales, hubo un maltrato verbal, hubo un maltrato físico y se destruyó la familia. Y después hay un sentimiento de culpabilidad, pero ya es tarde. Ya se le dio lugar al diablo para que destruyera la familia. Hay momentos de enojo que han destruido amistades, amigos, buenos amigos que han durado años con su amistad en las buenas y en las malas. Pero un momento de enojo, se dijeron de todo, dice la gente, se dijeron de todo y se acabó la amistad. Se acabó. Han destruido vidas. El diablo ha aprovechado esos momentos para destruir familia, amistades, vida, hasta la salud del mismo hombre, porque el enojo muchas veces trae esta destrucción en el cuerpo. Así que, mis hermanos, el Señor nos está hablando allí y nos está diciendo que ese momento de enojo, pasando la línea, nos vuelve vulnerables y nos vuelve una presa fácil para que el enemigo haga estragos en nuestra vida. Que Dios nos ayude. Y quiero compartir también con ustedes una porción de una parábola, libro de Mateo. Mateo en su capítulo 18, hermanos. Mateo, capítulo 18. Vamos a leer el versículo. Bueno, vamos a sobreentender, verás, la parábola de los deudores. Dice, vamos a leer el versículo, por no ir muy allá, 34. Dice, 33, 32, perdón, vamos a leer desde 32. Dice, entonces llamándole, su señor, le dice, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también hará con vosotros mi Padre Celestial, si no perdonareis de vuestros corazones cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Quién decía estas palabras? Jesucristo. ¿Y por qué? Les contó una parábola y les dijo, había un hombre que le debía a su señor y ese señor le perdonó todo. Pero él, cuando vio a su consiervo y éste le debía, él sí le cobró. Él no le perdonó. ¿Y qué terminó pasándole a él? Lo terminaron capturando, lo mandaron a la cárcel hasta que pagara hasta lo último que debía. Así va a ser el Señor también con vosotros, les dijo, si no perdonan. Hermanos,
si estos versículos solamente son conocidos, ¿verdad? Pero solamente es para el Señor estarnos recordando constantemente acerca del perdón, lo necesario que es. Y como dije antes, con solamente ponernos a pensar lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros, es como un motivo más que suficiente para perdonar también a aquel que nos ofende. Él nos ha perdonado todo y nos ha perdonado de a de veras. Que la Biblia dice que nos perdona y ya no hace memoria de nuestros pecados, ¿verdad que así dice? Ya no hace memoria de ellos. Así que, mis hermanos, si no perdonamos, ese rencor que hay en el interior constantemente nos va a estar destruyendo. Decía una persona, alguien en un comentario decía: si a mí me han hecho una ofensa fuerte y no la perdono, sino que constantemente me recuerdo de la ofensa, yo mismo me estoy torturando. Y es cierto, yo mismo me estoy torturando porque en cada vez que recuerdo la ofensa es como que me la estén haciendo de nuevo. Y ha pasado, no sé si les ha pasado, que de repente hay algo. Yo he visto personas que están bien y de repente voltean a ver y quizás ven algo que les recuerda y hasta lloran. Están llorando. Es que algo me recordé, dicen. Hasta lloraron. ¿Por qué? Porque se recordaron tal vez de un daño que recibieron, pero en cada vez que se recuerdan es como que se le vuelvan a hacer el mismo daño. Así es si no perdonamos, hermanos. Y ahí en nuestro interior hay un resentimiento. Cada vez que nos ponemos a acordarnos de ese daño, es como que nos estemos torturando a que nos vuelvan a hacer el mismo daño. Es mejor perdonar. Y delante de Dios, pues es lo mejor que podemos hacer. Es lo mejor. Dice el libro de los Hebreos. Busquémoslo, hermanos. Hebreos, y vamos a leer el capítulo 11. Dice Hebreos capítulo 11 y su versículo 6. Oigan bien, dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, mis hermanos, pero hermanos, ¿y eso en qué nos ayuda? Nos ayuda para entender que para agradar al Señor es necesario estar llenos de fe y no de resentimientos. Los resentimientos nos roban la bendición y la fe nos ayuda a vivir en tranquilidad delante de Dios. La fe nos ayuda, hermanos, a poder estar alegres delante del Señor y luchar por nuestra salvación. Vamos a ver, hermanos, otro pasaje, libro de Colosenses. Vamos a ver el capítulo 3 de Colosenses. Dice, versículo 13: sufriéndoos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros, si alguno tuviere queja del otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también, como dice, hacedlo vosotros. ¿Y por qué habría escrito esto el apóstol Pablo? Porque es nuestra realidad, era la realidad en la iglesia en Colosas.
Pero es nuestra realidad, hermanos, en nuestro tiempo. Por eso decía él, sufriendo los unos a los otros. Ya les dije, todos tenemos diferentes temperamentos. Y todos, hermanos, como este es como una clínica. Aquí estamos, hemos venido enfermos y poco a poco vamos sanando. Poco a poco. Y mientras sanamos, sálvese quien pueda, pues porque si veníamos bien dañados, bien complicados, somos de los que estamos constantemente dañando a nuestro prójimo. Pero ¿qué decía el apóstol Pablo? Sufriendo los unos a los otros, súfranse, aprendan a sufrirse. Y perdonando los unos a los otros. Los unos a los otros. ¿Por qué? Porque yo ofendo y a mí me ofenden. Yo perdono y a mí espero también que me perdonen. Y ahí vamos avanzando. Hermano, entonces así es. No, tendríamos que dejar de ofender. ¿Se entiende? Tendríamos que dejar. ¿Que nos está costando? Sí, nos está costando. Dependiendo cómo hayamos venido al Señor. Porque a veces llegamos al Señor destrozados totalmente, sin valores, con baja autoestima. A veces llegamos al Señor con más malo que bueno. A veces llegamos al Señor un poquito término medio, traemos 50-50, pero de repente es más lo malo que aprendimos en el mundo que lo poquito que nos ha quedado de bueno. Y así nos cuesta trabajo, hermanos, caminar, avanzar, pero con ayuda de Dios, ahí vamos avanzando. Dice libro de Mateo, vamos a ver, no estoy de tiempo, ya vamos a ir cerrando, hermanos. Libro de Mateo en su capítulo 5, y dice el versículo 23 en adelante. Dice, esto ya lo dijimos verbal y lo vamos a leer, dice: por tanto, si trajeres tu presente al altar y allí te acordares de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vete. Vuelve primero en amistad con tu hermano y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto que estás con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. Dice, concíliate con tu adversario y debe ser presto. Que el Señor nos ayude para que aprendamos a perdonar y hacerlo bien y hacerlo en su tiempo. O sea, no darle mucho espacio. ¿Hubieron dificultades? Sí, hay que aprender a perdonar lo más pronto posible. Analicémonos y veámonos qué hay en nuestro interior. Veamos si todavía hay algún tipo de rencor en contra de, por alguna ofensa, o hay algún tipo de resentimiento leve o grande, como sea, y si eso está allí, despojémoslo, saquémoslo de nuestro interior, porque eso nos está haciendo daño, eso nos está robando la bendición. Dice Mateo, ya cerramos casi, Mateo capítulo 18, con esto cerramos, y vamos a leer lo que el apóstol Pedro preguntaba al Señor. Le decía, versículo 21, entonces Pedro, llegándose a él, ese él era Jesucristo, dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? 7, le dijo. Una pregunta, ¿hasta 7? Y quizás alguien dijo, quizás ya había alguno de sus hermanos que ya llevaba la 6ª vez y ya solo una le faltaba. Entonces le dijo, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano?
Sí, hasta 7 le dijo. Y él le contestó, Jesús le dice, no te digo hasta 7, más aún hasta 70 veces 7. Y esto lo repetimos siempre, vean, que de repente alguien dice, o sea que son 70 veces 7, son 7 por 7, 49, 490 veces, dijo. Y ya le llevo la cuenta a mi hermano, que ya lleva bastantes cositas que me ha hecho. Y lo voy perdonando, pero ya lleva 490 más y ya no le perdono. ¿Así será? Y de repente le decía un hermano, no, es que ahí el Señor está diciendo 70 veces 7 diariamente. Sí, hay gente que puede ofender más de 490 veces al día. Entonces es cada hora, decía él. 70 veces 7 a cada hora. Y si hay todavía alguien que en una hora todas esas veces puede ofender a su prójimo, no, es que es cada minuto. Lo que el Señor quiso decir, vas a perdonar a tu prójimo y lo vas a hacer todo el tiempo. Todo el tiempo. No como antes, hasta 7, lo vas a hacer todo el tiempo. Vas a aprender a sufrir. Sufriendo, decía el apóstol Pablo, los unos a los otros. Y perdonándonos los unos a los otros. Mis hermanos amados, que lo que hemos revisado brevemente, vamos a decirlo brevemente, pueda servirnos. Porque para poder venir con el presente delante del Señor, es necesario estar en paz con nuestro prójimo, perdonar a nuestro prójimo, pedirle perdón a nuestro prójimo, para que nuestro Padre también nos perdone a nosotros. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Voy a dejar en este lugar a mi hermano director de cántico. Muchas gracias, hermano, por esa fina atención. Pasa a vosotros. Tomen sus lugares, hermanos. Vamos a cantarle al Todopoderoso. Ya escuchamos, mis hermanos, que sí cuesta, pero una vez nosotros nos neguemos, como dice el Señor, permitir que Él obre en nosotros, lo vamos a poder lograr. 172 de nuestros signarios, ya el fin se acerca. Ya el fin se acerca de tu día santo, benigno acoge la oración, Señor, que te ofrecemos en humilde canto, cual sacrificio de agradable olor. Por las mercedes de tu amor de vida, por el descanso y plácido solar, mil gracias sean solo a ti rendidas, Rey de los reyes, príncipe de paz. Nuestro culto borra los defectos, da nuestras preces eficaz virtud. Tu amor tan solo
anticipa la sin par ventura de aquel reposo que será sin fin. Amén. Vamos a continuar, mis queridos hermanos, con otra alabanza para ya ir buscando ese momento de escuchar esas 10 divinas palabras. 187, dulce tu ley. Tus preceptos y ley de amor son dulces a mi corazón. La delicia sin par, Señor, es ella mi meditación. Y de gozo podrá llenar siempre mi corazón. Para mí son gratos, santos tus mandamientos, es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor, es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor. Los mandatos de mi gozo y paz me da, los acato yo con temor, siempre me librará. Ellos son mi guía, santos cada día, es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor, es para mí dulce tu ley, dulce tu ley de amor. Amén. Bien, mis hermanos, 2 lecturas previas para poder escuchar esas 10 divinas palabras. Nos unimos en ellas. Salmos 19, del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel,
que hace sabio al pequeño. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado en ellos, en guardarlos hay grande galardón. Amén. Cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar el pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de poner por obra todas las palabras de esta ley. Con reverencia vamos a escuchar esas 10 divinas palabras en boca de nuestro hermano diácono, y en su momento debido, mi hermano Cardona y yo correremos las cortinas. Mis amados, vamos a recordar en este momento los santos mandamientos. Afirmamos con un fuerte amén a cada uno de ellos, por favor. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Amén. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Acordarte del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por lo tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. Amén. Honra a tu padre y a tu madre, porque a tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. No matarás. Amén. No cometerás adulterio. Amén. No hurtarás. Amén. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amén. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Cantamos el himno de la esperanza, hermanos. Mientras en lo profundo del corazón palpita un alma judía, y vueltos hacia el
invitarles, hermanos, a hacer una oración en este momento. Oramos, hermanos. Eterno y majestuoso Padre, Dios creador de todo lo que existe, tanto tu creación física como tu creación metafísica. Henos aquí, Señor, delante de ti a este horario, cuando la lumbrera mayor poco a poco va perdiendo su fuerza y va a ir dando paso a la oscuridad. Y eso nos indica que un día ha terminado. Este día de fiesta, este día santo está llegando a su final. Bendito Dios, venimos muy agradecidos contigo, porque a lo largo de este día de fiesta nos ha permitido estar muy alegres. Hemos elevado cánticos, hemos platicado contigo, Señor, por medio de la oración, hemos escuchado tu voz por medio de tu palabra, y no dudamos, Señor, que tú constantemente has estado hablando a nuestra vida. Ayúdanos para no ser solamente buenos oidores, sino convertirnos en hacedores de tu palabra. Bendito Dios, gracias te damos porque también nos diste el privilegio de recordar tus santos mandamientos. De igual manera te suplico, Señor, que nos permitas llevarlos a la práctica, porque tu palabra nos enseña que en guardarlos hay un grande galardón, hay un gran regalo, y ese regalo creemos que es la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos por obedecer tus mandamientos para poder alcanzar de tu misericordia. Soberano Dios, estamos llegando al final de esta reunión y tus hijos todos nos hemos de retirar de este lugar. Quiero pedirte, mi Dios, que así como salimos con mucha alegría, así podamos retornar. Que aparte, Señor, todo aquello que de una u otra manera pueda ser algún tipo de tropiezo en nuestro camino, y que nos permita llegar con bien hasta nuestro hogar. Bendice en gran manera a todos los presentes, bendice a tus hijos que desde muy lejos han venido, nuestros hermanos de los Rillitos. Señor, te suplico que les lleves con bien también hasta su destino. Bendito Padre, acuérdate también de aquellos tus hijos que han quedado en sus hogares, quizás algunos con algún problema de salud. Tú lo sabes, Señor. Que tú puedas poner tu mano de amor y llevar salud, completar esa obra de sanidad que has iniciado en muchos de tus hijos. Lleva consuelo también, mi Dios, a aquellos tus hijos que recientemente han perdido un ser querido. En tus manos santas y poderosas los venimos a depositar. Y te suplicamos, Señor, que tú derrames mucha bendición sobre toda tu iglesia. Son súplicas y son favores que te pedimos en el nombre santo de tu muy amado Hijo, Cristo Jesús, nuestro Salvador y Redentor. Amén. Bien, mis hermanos, estamos cerrando. Ya el sol poco a poco va dando paso a la oscuridad. Así va a ir perdiendo su fuerza. Y el día santo del Señor pues está llegando a su final. Vamos a recibir la bendición del Señor, hermanos. Solamente les voy a pedir que allí donde estamos inclinemos nuestro rostro y recibamos la bendición del Señor, que dice de la siguiente manera. Libro de Números, capítulo 6, versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Mis amados hermanos y amistades con nosotros, paz a vosotros.